deberán irse dando paulatinamente, como por ejemplo la actualización de la normativa sobre el plan de monitoreo arqueológico, que viene a ser la herramienta que va a permitir como segundo candado cautelar el patrimonio cultural. Lo mismo ocurre con la modificación de los proyectos de evaluación arqueológica, los PEA, que se está trabajando entonces ya un proyecto de decreto supremo que debe salir en estos días, precisamente para volver a regular, a actualizar todo lo que son el plan de monitoreo arqueológico, los PEAs, y aquellos otros aspectos más que, digamos, o vienen de mucho antes, necesitan actualizar o están un poco dispersos. La recomendación nuestra es que en un decreto supremo esto pueda ser actualizado. Sería importante que pueda ser socializado con la comunidad científica, con la comunidad vinculada al tema, y que pueda corregir aquellos aspectos que de primera intención parecieran que se han obviado, que hay omisiones. Gracias. Los comentarios de Juan Pablo de la Puente. Yo tengo una pregunta para ti. No llegaste cuando formulé la pregunta. Sí, perdón por la tardanza. Varios de quienes han criticado los decretos en cuestión, el decreto Supremo 054, han notado que estos decretos son ilegales. El doctor Torres ha respondido en parte de esto, pero nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Estás de acuerdo en que el silencio administrativo positivo es aplicable en casos de patrimonio cultural? Sí, gracias por la pregunta. En mi opinión, este decreto supremo, el 054, el 60 y la nueva directiva que se ha generado no tienen vicios de ilegalidad. Me parece muy positivo este debate porque el talón de Aquiles aquí no es un tema legal, sino un tema de institucionalidad, de gestión pública, que es preexistente a este decreto supremo, que es la capacidad del Ministerio y de sus direcciones regionales, por las restricciones presupuestales y de personal, de realmente fiscalizar no solo la ejecución de los PEAs o la tramitación de un CIRA, la inspección del campo, sino el trabajo mismo de una obra de infraestructura. Ese es el tema central. No es ilegal porque no hay duda que el Ministerio tiene la competencia para hacerlo, en virtud de la ley tiene la competencia para modificarlo. Como mencionó el doctor Torres, la misma ley de silencio administrativo establece una excepción en el marco de un decreto supremo que se cumple esos requisitos legales. Y segundo, tomar en cuenta que el silencio positivo administrativo, uno, no es una autorización automática, ¿no? Si en el transcurso de un determinado plazo la entidad pública no dice nada, se entiende que ese silencio te autoriza. Pero es muy fácil, digamos, emitir una observación y entonces ahí se para todo y se tendría que hacer los PEAs, como dice el reglamento de investigaciones. Y en los supuestos que se aplica, no se aplica para autorizar intervención en bienes culturales. Se aplica para, luego, digamos, se aplica, primero se sigue aplicando, si bien el 054 no lo menciona, se sigue aplicando para la aprobación del informe final, que era el decreto supremo anterior, que es luego, como sabemos, de la ejecución en campo, luego de haberse autorizado expresamente la autorización para el trabajo, se realiza todo el trabajo, se elabora el documento final y se presenta. Ahí, para la aprobación del informe final, se aprueba el silencio positivo. Y también se presenta para el CIRA, que el CIRA implica, si hay existencia de sitios en el lugar, según el 054, se tendrá que delimitarse a través de un PEA, y si no, se otorga el CIRA. Entonces eso es importante puntualizar. El silencio administrativo positivo no se aplica para intervención en sitios culturales. También quisiera, y como decía, me parece muy positivo poder estar hablando de este tema. Generalmente no hay mucho espacio para discutir de estos temas. Yo soy abogado, esa es mi aproximación al tema. Este talón de Aquiles, imagino que quizás el licenciado Cáceres debe explicar cuáles son, o no sé si, perdón por gritar, dice el doctor Torres mencionó cuáles son las medidas que he escuchado en los medios que el ministro Pegano establecía para fortalecer la Dirección de Arqueología Nacional tanto como regional, ¿no? Y además, yo en mi opinión, ese es el tema más complicado, que no es legal, ¿no? Y más aún, como es una descentralización de todos esos procesos, eso es más delicado.
en el sentido de que las direcciones regionales tengan, quizás de manera transitoria, el apoyo de la dirección en el Ministerio de Cultura, ¿no? De poder realmente fiscalizar. En mi opinión, yo tengo acá unas ideas, ¿sigo o espero otra pregunta? Sí, gracias. En mi parecer, las novedades son realmente positivas, ¿no? Se tiene que interpretar este decreto, los dos decretos supremos, porque el 054 se aplica para específicos proyectos de inversión, después salió el 060 que se aplica para el régimen general total, si quiere hacer una casa o cualquier cosa, ese es el 060, y luego se ha dictado esta directiva. Es positivo porque ya hablé lo del silencio administrativo. Primero, eso ya estaba establecido en el 009. Es más, también se estableció en marzo de este año un régimen especial para la minería informal, que se establece otro plazo de silencio administrativo positivo. En marzo se aprobó un decreto supremo, que es una opción política del gobierno que discrepo de premiar a la minería ilegal. Pues otro régimen excepcional. Y lo positivo es primera vez que tenemos una norma que define qué cosa es el CIRA. ¿No? El CIRA estuvo primero regulado en el decreto, en el reglamento de investigaciones arqueológicas del 2000. Te dice cómo sacarlo. Pero no hay ninguna norma, hasta ahora, que te define qué cosa es el CIRA. Y eso es, no en el 054, sino en la directiva. En la directiva. Y queda claramente, en la directiva 001-2013, ¿no? Emitida en el marco de esos dos decretos supremos, se dice, ¿no? El CIRA es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área no hay restos arqueológicos. Es una definición a nivel de decreto supremo. Antes no había nada. Te decían cómo se sacaba y qué se tenía que sacar, pero no te decía qué cosa es. Y eso es muy importante porque hay una confusión generalizada de que el CIRA es un permiso, ¿no? Así lo entienden los proyectos de inversión, así lo entiende mucha gente, que el CIRA es, yo quiero hacer un trabajo, necesito un CIRA. El CIRA no autoriza obra, y por eso es muy importante también, yo había apuntado esto y lo comentó el doctor Torres, lo que decía el 009, que decía, si pasa el tiempo, si pasa el plazo de los días sin que no te diga nada el ministerio respecto de la solicitud del CIRA, tú puedes iniciar la obra. Eso era gravísimo, es socio modificado, ¿no? ¿Cuál es la función del CIRA? Es catastro, es inventario. Esa es la función de un CIRA, ¿no? Lamentablemente, por uno de los problemas históricos, ¿no? Digamos, debido a la magnitud de evidencias culturales que tenemos en el Perú y debido a la falta de destino del gobierno destine a hacer el catastro, nunca va a existir un catastro por la magnitud que hay. Entonces, en la práctica el CIRA es trasladar al sector privado el cumplimiento de este inventario, de hacer ese catastro. Porque si en un área no va a haber ningún proyecto privado, no se van a delimitar los sitios. Esto surge por estos CIRAs. Y eso es muy importante, no es un permiso. Y en relación también es muy positivo este decreto supremo, el 054, porque es primera vez que se define y se aplica el plan de monitoreo arqueológico de manera generalizada. El 009 del 2009 establecía el plan de monitoreo para el caso de los proyectos de inversión pública y los declarados de necesidad prioritaria, ¿no? Ese es el supuesto que menciona el plan de monitoreo. Antes de eso, el monitoreo estaba digamos, muy solapadamente mencionado en el reglamento de investigaciones arqueológicas. Con este decreto supremo se establece, señores, el CIRA no es permiso, el CIRA tiene una función de catastro y luego del CIRA tienes que presentar tu plan de monitoreo. Y yo creo que, y también por el lado legal, se confirma que los PEAs, los CIRAs y los planes de monitoreo son procedimientos administrativos distintos, que la relación entre uno u otro dependerá de la evaluación en el campo, ¿no? Con este 054 yo necesito un CIRA para hacer un trabajo. Presento mi solicitud de CIRA, comienza a correr el plazo, que de por sí el plazo es mayor que el del 009, ¿no? El del 009 decía 10 días calendario, ahora son 20 días hábiles, o sea, es más tiempo de evaluación, ¿no? Entonces, y en ese momento la autoridad, la dirección regional, dependiendo de la ubicación del proyecto o la dirección de arqueología,
hace la verificación del campo, o simplemente en antecedentes, en gabinetes, decir, oye, según estas coordenadas, si acá hay sitio, observación, señor, se paraliza el plazo de silencio administrativo y se aplica el reglamento de investigaciones ecológicas, que es el PEA. No, otro aspecto bueno es que en el monitoreo se establece por primera vez también silencio administrativo positivo, porque en el 009 se establecía, digamos, para la aprobación, aprobación de informe final, aprobación de CIRA, y luego había que sacar plan de monitoreo, y ahí no había plazo. Entonces, todos los proyectos se sacaban ahí. Porque aquí, digamos, el asunto, el marco general, hay dos intereses públicos aquí que se tienen que balancear y evaluar. El interés público, ¿no?, y nacional de proteger el patrimonio cultural, el mandato constitucional de las convenciones y tratados internacionales suscritos por el Perú, pero también hay interés público de generar desarrollo, empleo, bienestar. Entonces es una evaluación caso por caso. Si debajo de Machu Picchu se encuentra la mina, no sé, kriptonita más importante del mundo, va a prevalecer Machu Picchu. Pero no es el caso de otros lugares del Perú donde se aplica el rescate arqueológico. Además, la lógica, se comparte un poco la lógica del reglamento de investigaciones arqueológicas, porque ahí establecía la diferencia. Menos de 5 hectáreas no tienes que hacer PEA. Más de 5 hectáreas tienes que hacer PEA, ¿no? Pero eso quería decir que si en esas 5 hectáreas no tenías que hacer PEA para solicitar tu CIRA, si existían sitios, ahí tenías que hacer PEA para delimitarlos. Entonces, en la práctica del 0154 ha dicho esa flexibilidad para menos de 5 hectáreas ahora se aplica para todo, ¿no? Porque también es lógico. Entonces, el CIRA no es un permiso, el CIRA es la identificación. Algo sumamente positivo es la que se debió haber hecho hace muchos años, es sistematizar todos los CIRAs que desde el fin de los 90 se han estado emitiendo. No hay una sistematización del CIRA, que es insumo para formalizar y actualizar el catastro. Y este decreto supremo establece en un plazo determinado que se va a sistematizar eso y se va a publicar. Y entonces, digamos, antes un privado tenía que financiar los PEAs para sacar su CIRA, y soy testigo de muchos casos de que en una misma área tienen más de un CIRA y con resultados distintos. Porque es verdad, en una inspección estaba nublado y no se vio, pues, me imagino. Estaba nublado y no se vio un sitio arqueológico, pero un año después se hizo otro CIRA. Eso y es muy común en tener CIRAs, digamos, para un proyecto minero y después los CIRA lineales para electrificación, para la línea de transmisión, ahí se desfase, ¿no? Entonces, si se tenía una base de datos de acceso público, que va a ser así a través, entiendo, de la página web, entonces ya se sabe, y así, no solo el privado, digamos, ahorra plata o tiempo en hacer esos estudios, sino también el ministerio ahorra que sus funcionarios se dediquen a evaluar áreas que han sido evaluadas. Es simplemente ordenar. Otro tema que también es de aplicación general es el concepto, y tú dime si... Cuando me corte, ya, lo último, el tema de infraestructura preexistente, que es de aplicación como excepción generalizada. No tiene sentido la avenida Aviación, sacaron CIRA de la avenida Aviación para el tramo del tren eléctrico, está asfaltado, no sé qué iban a encontrar ahí, qué necesidad había de sacar un CIRA, ¿no? Perdiendo tiempo los funcionarios de la Dirección de Arqueología en tener que evaluar, ¿no? Y así otra infraestructura del puerto del Callao también, tiene todas las construcciones encima, también tuvo que sacar CIRA. Y lo último que quisiera mencionar